Mientras Fer hablaba algo, me daba cuenta que para hoy, en muchos lugares la predicación es el tema de política. Pasos para tener sabiduría, para votar. Y esto no es bíblico. La iglesia no debe hablar de política. Pero yo les voy a decir por quién pueden votar hoy. Voten por... No, mentiras. No es bíblico. Nunca un púlpito está para hablar de política. Lo único que sí he dicho es que Dios pedirá cuentas de todo. De todo. Aún, recuerden que Dios no manda a la iglesia a votar. Dios no manda. No hay un versículo que diga a la iglesia vaya y vote. Eso es un principio de nuestro Estado. Un principio que tenemos como ciudadanos. Pero no la iglesia. ¿A qué entonces nos manda la iglesia? A orar. Orar por los que suben. Orar porque Dios toque los corazones. Orar porque haya estorbo. Orar por muchas cosas. Dice la Biblia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero Dios no nos manda a votar. Ahora, ¿votar es pecado? No, no es pecado. Pero si yo hago algo adicional a mi vida, pues es algo adicional a lo que le tendré que dar cuentas a Dios. Entonces, si va a votar, tenga claro cómo lo va a hacer y porque Dios va a demandar sabiduría sobre eso. Es muy cierto, este país no lo va a cambiar nadie, ni izquierda ni derecha, ninguno la va a cambiar. Esto va a seguir igual, la Biblia lo dice. Todos van por el mismo lado, todos buscan sus beneficios, todos buscan sus intereses, todos buscan lo propio suyo. Solamente en el reinado milenial es que veremos un reinado como es. Por eso, si usted no es de los que vota, ore. Y si usted es de los que vota, ore y pídale sabiduría a Dios para ese voto que va a dar allá, porque eso puede ser influencia en algo malo o en algo bueno. Entonces, que Dios lo guíe. Hoy, el Señor me manda que hable acerca de las 10 vírgenes. Hoy sentí hablar acerca de las 10 vírgenes. Normalmente, casi no siempre Dios me da la palabra. Esta palabra el Señor me la dio el martes, en la mañana. Y usualmente nunca tengo la palabra ya el martes. A veces estoy sobre el sábado y no sé qué predicar. Pero esta me la regaló el martes y yo dije, bueno Señor, si confirmas eso, si siento en mi corazón que esta es la palabra, pues seguiré. Y seguí estudiando otros temas, pero no, Señor me llevaba hacia esto. Hoy quiero hablar acerca de las 10 vírgenes, una parábola en la cual Dios deja muchos principios, pero el principio más importante es el rapto. Es la venida de Jesucristo por su iglesia. Quiero tratar, si alcanzo a hacer una exégesis, ya saben que es una exégesis, es versículo por versículo, tratar de explicarlo, mirar los principios, porque nosotros tenemos que tener claro que la palabra se interpreta por sí sola. Sabemos que 1500 años se predicaba la palabra, pero sin tener una palabra ya. Y se predicaba en un idioma que nosotros no entendíamos. Bueno, yo no estaba en ese tiempo, pero hablo de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba a conocer la verdad si no la enseñaban? Si no enseñaban era lo que yo creo y lo que yo pienso. Pero ya teniendo todos la palabra de Dios, no nos pueden meter los dedos a la boca. La palabra se expresa por sí sola, ella se interpreta por sí sola. No le faltó nada, ni le sobra nada. La palabra está completa. Por eso, cuando hay un principio que no se entiende, hay otro libro que nos enseña el principio. Pero no necesito algo adicional. Por eso les invito a que oremos para entregar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre hermoso, gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, Dios, aquí en este lugar. Hoy muy de acuerdo, Dios, oro por nuestro país, por estas votaciones, Dios. Guarda, Señor, del mal este país, Dios. Permite que puedan votar sin problemas, Dios, que no haya muertes hoy, que no hayan peleas, Dios, entre partidos, entre estas cosas, Dios. Que se han de pelear, que peleen en el Congreso allá haciendo cosas buenas, que poco la hacen, Dios, pero evita, Dios, que el débil, Dios, siempre caiga en manos de los más fuertes. Oramos por nuestro país, Dios, por las decisiones que se tomarán hoy, que tú ya las sabes, Dios. Sabemos que tú pones y quitas reyes, pero esa palabra es el poder que le das a esos reyes, porque quien los elige es el pueblo decidió elegirlos. Y quien sube allí lo elige es el pueblo, no tú.
Por eso Dios, lo que elijan, el pueblo al que elijan hoy, que estoy seguro que se irá a segunda vuelta, Dios, y el que vaya a quedar, oramos, Dios, porque podamos vivir aún reposadamente mientras este nuevo gobierno que vendrá, Dios, y que nos permitas estar anclados mientras tú vienes. Dejamos esta palabra en tus manos, Dios. Guíanos y Espíritu Santo, enséñanos. Permítenos renovar nuestra mente y salir con otra manera de pensar, como tú piensas. Te amamos, Rey, dejamos esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La parábola de las 10 vírgenes prudentes y las insensatas. Yo he enseñado un poco de esto, pero hoy quiero hacer un estudio más profundo. Y quiero leerla y nos vamos a ir versículo por versículo, si Dios lo permite. Dice desde el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabréis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, Dios dijo anden vigilante, de aquí viene la palabra vigilia. Tenemos una vigilia para el mes de junio programada. Ya les avisaremos cuándo. La idea es hacerlo el sábado de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y el domingo no tendremos servicio para que puedan descansar y también los servidores, porque esto es duro. Están desde temprano aquí ensamblando, sirviendo, cargando. Y para hacerlo de noche y por la mañana nos tocaría no dormir. Pero el tiempo de vigilia es importante. Ya tuvimos una a las 63, ¿cierto? Fue un tiempo muy hermoso los que pudimos ir. Los que no se lo perdieron, porque fue un tiempo muy lindo, muy bonito. Entonces de aquí viene la palabra velad. Estén atentos, estén pilas, ojo. Y arrancamos desde el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será. Para poder darme a entender un poquitico, me gustaría tratar de explicar un poco las bodas judías. No lo puedo explicar todo, pero para darme a entender. Los judíos, en el tiempo de Jesús, algunos ortodoxos no han cambiado su manera, otros han cambiado. Pero los que viven aún bajo la ley, bajo la Torá, bajo el Pentateuco, lo que para ellos es lo más importante, que es la ley mosaica, ellos aún viven regidos a las leyes que dejó Dios para un matrimonio. ¿Cómo sabemos cómo era el matrimonio? Dios dejó las bodas de Canaán también, es un matrimonio. Y al entender la boda judía entendemos el matrimonio que hay entre Cristo y nosotros. Porque alguien me dijo, Jesús se casó, no se ha casado, está comprometido. Él está comprometido con todos los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, la dispensación de la iglesia, la gracia. Entonces el novio se comprometía con la novia joven, virgen. Ella ya quedaba sellada, ella ya no podía conseguir otro novio. Ella ya quedaba ahí. Entonces, ¿qué hacía el novio? El novio no la cogía a besitos y el ministerio del pulpo, ¿cierto? Todas las manos agarrando. No. El novio solamente oraba por ella, la santificaba, la bendecía y le decía, guárdate para mí mientras yo hago una casa para ti. Porque el hombre es el responsable de tener un lugar donde la mujer va a ir a vivir. No estoy hablando de una mansión, puede ser una pieza, pero en un lugar donde haya paz es el lugar donde una mujer debe vivir. Entonces el hombre se iba
y hacía una casa, aún no se la presentaba a los padres. Cuando él ya tenía una casa para poderle ofrecer a la novia, él volvía, pero él volvía con unos testigos, con amigos. Los amigos hacían tocar shofar, una trompeta. Y cuando hacía sonar trompeta, entonces salían todas las damas de honor y le decían, ahí viene el esposo, ya llegó. O sea, quiere decir que ya le tiene la casa y que ahora sí se van a casar. No le quedó mal, llegó el esposo. Eso era alegría, no solamente para las damas de honor, sino para la novia. ¿Cuánto tiempo tardaba? Unos novios tardaban menos, otros tardaban más. Entonces el novio iba hasta donde la novia y le decía, amor, llegó la hora. Oh, qué bien. Entonces iban hasta la casa del padre y le decían, te presento a mi novia, la que hoy va a ser mi esposa. Oh, wow, ¿y te has guardado virgen? Sí, me he guardado virgen. Ok, casémonos. Entonces delante del padre había una boda y había una cena que el padre ofrecía a su hijo y se podían ir a vivir a la casa que el novio había hecho para ella. ¿Hasta ahí me hice entender? Esa es una boda judía. Tiene que ver con lo mismo de acá, las bodas que nosotros tendremos con Jesucristo, de la misma manera. Entonces el reino de Dios será. Mira, si dice será, es porque si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Será es un hecho porque Dios lo dijo. Será semejante, parecido a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, 10 mujeres comprometidas, 10 personas que un día se comprometieron con un novio, ¿cierto? Pero el Señor aquí divide a las prudentes de las insensatas. Y la Biblia también enseña que hay iglesias prudentes e iglesias insensatas. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Cierto? La palabra de Dios dice que Jesús le dio carta de divorcio a Israel por su corazón endurecido. Él se divorció de Israel, pero aún no ha terminado con Israel. Por eso viene la semana 70 de Daniel capítulo 9, que es la tribulación y gran tribulación, el trato para Israel, no para la iglesia, porque Dios no ha terminado aún con Israel. Dios ama a Israel. Entonces, la iglesia, hay dos tipos de iglesias: la mitad insensata y la mitad insensata. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 10. Apocalipsis empieza hablando acerca de quién es Jesucristo, la revelación que tiene Él, ¿cierto? Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es hijo de Dios en su humanidad, ¿cierto? Porque el versículo dice que el día y la hora no lo sabe nadie, ni el Padre. Pero Él lo dijo en su humanidad porque aún no le había sido revelado, porque aún no había muerto a la cruz y no había ascendido al trono de la gracia. Pero cuando vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo. ¿Quién le reveló a Juan? Jesucristo. Que Dios le dio. El Padre le reveló a Jesús cuando subió al trono, porque Él es Dios. Y de ahí se formó una doctrina y no creen en Jesús como Dios. Y eso es un problema, porque si no crees que Jesús fue hombre, pero ahora es 100% Dios y 100% hombre, ¿cómo vas a tener tu salvación? Para ellos es principalmente el arcángel Miguel quien es su protector. Pero dice Apocalipsis capítulo 1, habla acerca de Jesús dando la revelación. Apocalipsis capítulo 2 y 3 está hablando de las 7 iglesias que existen, desde que Jesús murió hasta el día en que Él venga. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 empieza diciendo, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Este es el rapto. Del capítulo 4 al capítulo 17 no se habla de la iglesia, se habla del pueblo de Israel. Por eso la gran tribulación, la semana 70, es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Que habrá mucha gente que no quiso aceptar a Cristo Jesús, que ni es iglesia, ni es
ni es judía, claro. O sea que habrá tiempo de gentiles, pero también habrá tiempo de Israel. En el capítulo 19, Dios habla acerca de la salvación de la gran multitud de los que se van a salvar. Capítulo 20 y 21 habla acerca de cómo Juan ve descender la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Ahí aparece la iglesia nuevamente, en la batalla de Armagedón. Entonces, estas dos iglesias están nombradas acá, Apocalipsis capítulo 3, 8 y 10, dice: la primera es la iglesia fiel, la que se va a ir con el Señor, las 5 vírgenes sensatas. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La gran tribulación es conocida en el Antiguo Testamento como el día del Señor, el día de la ira. La iglesia Filadelfia será guardada del día de la ira. Este es el rapto. La Filadelfia. Filadelfia significa la iglesia de amor fraternal. No dice que no tenga errores. Dice: yo reconozco que tienes poca fuerza, pero en medio de esas pocas fuerzas has guardado mi palabra. Dice: por lo cuanto yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero también hay otra iglesia que es la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos son todos los que no hemos decidido estar allá o acá, que no hemos decidido tomar un punto intermedio. Hemos decidido: yo quiero realmente creerle a Cristo y yo quiero vivir conforme a Cristo. ¿Es fácil? No es fácil, pero el Señor nunca dijo que fuera fácil. El Señor dijo fue que era posible poder vivir con Cristo. Ahora, mientras nuestras vidas viven más ancladas a Dios, las cosas son más fáciles, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia nos seguirán a nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces, en Mateo capítulo 25, volvemos que ese es el tema, como el versículo lema, el capítulo lema, dice: entonces el reino de los cielos será, es seguro, prometido que así va a ser, semejante a 10 vírgenes que tomando lámparas salieron a recibir al esposo, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Ya vimos cuáles son, la Filadelfia y la Odisea. Hoy vivimos bajo estas dos iglesias. No toda la iglesia va a ir para el cielo, no todos se van a ir para el cielo. Eso sí, tengámoslo claro. ¿Cuándo es el tiempo de decidirlo? Hoy. Nosotros tenemos que decidirlo. ¿Quién se va a ir con el Señor? Pero dice que tomando sus lámparas. ¿Qué es la lámpara? Salmo 119, verso 5, 105, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces, ¿qué es la lámpara? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara. Ella es la que alumbra nuestro camino. ¿Se acuerdan un devocional que dice? Lámpara es a mis pies, yo la pongo a mis pies. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz en medio de la oscuridad? Primero me muestra dónde estoy parado. Y después de que me muestra parado, como la luz avanza 1 o 2 metros, yo qué sé, me muestra un poco el camino hacia adelante. Y a medida que yo voy caminando, si la lámpara va conmigo a los pies, me sigue alumbrando el camino. Pero en el momento en que yo quito la lámpara y yo camino, esos 2 metros de luz se pierden y vuelvo a entrar en tinieblas. Por eso, si yo no vivo bajo la palabra de Dios, vivo en tinieblas sin necesidad de ser mala persona. ¿Cierto? A muchos se les pregunta: ¿tú crees que va a ir al cielo? Sí, claro. ¿Por qué? Pues yo soy buena persona. ¿Dónde dice en la Biblia que los buenos van al cielo? No hay bueno aún ni uno, dijo Jesús, solo el Padre. El infierno está lleno de personas buenas.
El Señor no nos llama buenos. Dice que Él separará a los malos al lago de fuego y azufre y a los justos al reino de su Padre. No nos llama buenos. Es los que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Porque aún tenemos cantidad de errores, pero somos justificados por Cristo Jesús. No dice a los buenos los cogerá a un lado y a los malos al otro, porque Dios no vino a convertir personas malas en buenas. Dios vino a traer vida a todo lo que está muerto. Y todos los que estamos sin Cristo, los que no conocíamos la verdad, vivíamos muertos en vida. Es vivir muertos, trabajar para un futuro, trabajar para tener, trabajar para hacer. Y cuando muramos, ¿qué? Está constituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El día del juicio, ¿qué? ¿Qué es más importante? ¿El día del juicio saber para dónde voy o hacer, tener o ser? Ahí es la pregunta. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? Porque lo más importante es hoy saber yo para dónde voy. ¿Para dónde voy a ir? Cuando yo hago esta pregunta mucho cuando hago las consejerías. ¿Tienes clara tu eternidad? Sí, ¿por qué? Dime por qué vas al cielo. Ay, yo digo, Dios mío, esto ni en kinder se lo cree un peladito. Ok, muéstrame en la Biblia dónde dice eso. No, no sé, a mí me enseñaron. ¿Quién te enseñó? Un pastor. Me enseñan una cantidad de sandeces que no existen en la Biblia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, pero las 10 eran vírgenes. A las 10 el novio les dijo, voy a venir por usted, espérenme. ¿Cierto? Guárdese. Voy a construir moradas en la casa de mi padre para ustedes. Guárdese. El problema es de Jesús que se demoró, el problema es de algunas vírgenes que no quieren esperar al novio. Pero yo todavía de 18 y virgen, qué oso. Que eran mis amigas, o soy la única virgen de él. Virgen es romper con un principio que Dios ha dejado, con el cual nos sella como puros, hombres o mujeres. Eso hablando del acto, de la parte sexual, pero tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. O sea que Dios no viene por personas que no han tenido relaciones sexuales. Dios viene por personas que se han guardado y se han tratado de mantener puras, porque saben que eso es lo que los consagra, porque su fe está puesta en Cristo Jesús, nadie más. ¿Acaso vieron a alguien en la cruz colgado con él? ¿Quién estuvo colgado ahí? Cuénteme cuál papa estuvo colgado ahí. Ninguno. Más de 200 papas han existido desde que formaron este imperio, en el siglo I después de Cristo. Todos han muerto y ninguno ha resucitado. ¿Sabes? Una pregunta que le hicieron al Papa Juan Pablo II. Le preguntó un pastor, estaba orando por él y le dijo, yo solo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que usted es salvo y que irá a una eternidad con Dios? Y el Papa Juan Pablo II respondió y dijo, sí, porque tengo todo un pueblo inmenso que ora por mi vida y mi salvación. O sea que él era salvo era por las oraciones del pueblo. Ni siquiera el Papa tenía claro cómo es que se va al cielo. ¿Sí te das cuenta? El problema, más de 200 papas han muerto y no han resucitado. Cristo murió una sola vez y resucitó y vive y está sentado en el trono de la gracia. Por eso, si mi fe no está puesta en Cristo Jesús, ¿de qué me sirve? Le pregunté a alguien, escuché de alguien que le preguntaron, ¿y por qué crees que serás salvo? Dijo, los pecados, ¿tú sientes que eres pecador? Sí, ¿Y crees que te mereces un cielo o un infierno? La respuesta fue no, cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados, fue la respuesta que dio. Dijo, ok. Y le empieza a hacer una serie de preguntas, pero resulta que ella sabía cómo era, pero no vivía conforme. Y era lo que yo explicaba, es como el que está en un avión, sabe que en algún momento va a saltar y sabe que un paracaídas lo salva, pero no tiene el paracaídas.
Ah, sí, yo en caso de algo que me pongo un paracaídas y lo trajo. No, pero eso hoy no pasa nada, eso hay varios vuelos que van y vienen. Yo no creo que exacto hoy que dejé el paracaídas me va a pasar algo. ¿Cuándo sabemos nosotros cuándo vamos a partir? Y nosotros tenemos que vivir entendiendo que estamos en un avión y que en algún momento tendremos que saltar. De modo que si alguno está en Cristo, no que si cree en Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ah, es que Cristo murió, Jesús murió por mis pecados. Ah, no, sí, yo sé que un paracaídas me salva. ¿Lo trajiste? No. Luego toca cargarlo. Bótate a ver qué pasa. A tantos miles de pies de altura. Es lo que va a pasar con nuestra vida cuando tengamos que partir de ese mundo. Tendremos que caer a un abismo grande si no tenemos el paracaídas llamado Cristo Jesús en nuestra vida. Porque no se trata de creer. Muchos creen en Dios. Los musulmanes creen en Dios. Todas las religiones creen en Dios, pero todas no le creen a Dios, porque no han entendido que solamente hay un camino para ir al Padre, que es Jesucristo. Y los que tienen claro que es un solo camino, que es Jesús, le añadieron, ah sí, Cristo pero más, Cristo pero más, Cristo pero más. O sea que Jesús no es suficiente para su vida. Y Jesús dijo en la cruz tetelestai, consumado es. Padre, la hora que me diste la completé, no me quedó nada por hacer, todo está listo. Todo lo hizo Jesús, todo. Él vino y cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Por eso Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero para ser redimido de la maldición de la ley yo tengo que estar en Cristo. Oiga, ¿y usted qué hace en el bus andando con paracaídas? ¡Qué ridículo! Prefiero estar seguro. Hay muchos que, ¿y usted su religión? Sí. Prefiero estar seguro. Oye, ¿usted ya no goza como antes? Prefiero estar seguro. Usted ya no es tan chévere, me dijeron mis amigos la última vez que me reuní con ellos. Aleluya. Dice, ya salimos de pelea con todos allá, en Chía. Porque de paso, pues les canté la tabla. Y les dije, y si tengo que escoger entre Dios y ustedes, hermano, no lo dudo, Dios primero para mí. Lo peor es que después de tantos años, casi 8 años que pasaron, 10 años que pasaron después de esa pelea, me llaman y, hola Alfonsito, Dios lo bendiga. Porque ya saben que para mí primero está Dios. Primero, y no lo voy a cambiar. Nunca, por ninguna amistad. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Versículo 8, las insensatas, la Odisea, la iglesia, tomando sus lámparas, la palabra, no tomaron consigo aceite. ¿De qué aceite estamos hablando acá? Antes de eso dice, tomando sus lámparas. Ya saben que la lámpara es la palabra de Dios. Dice, salieron, ¿cierto? Salieron. ¿Qué significa salieron? Todas estas vírgenes algún día se desconectaron del mundo. Algún día le dijeron al esposo, sí, quiero y te voy a esperar. Salieron de su comodidad, eso significa salir. Salieron de su diario vivir como uno normal. Alguna vez creyeron, alguna vez se animaron, alguna vez estuvieron a la expectativa, todas las 10 vírgenes. Todas. Cuando el esposo les dijo, yo voy a venir y te voy a hacer morada, dijo, wow, todas las 10. ¿No pasa mucho? En mi entorno nomás veo personas que un día conocieron de Dios y ya no saben, no quieren saber de Dios. Hay personas que secretamente me han llamado y me dicen, Alfonso, no quiero volver a buscar de Dios por esto y esto y esto y esto y esto. Y tienen una serie de cosas en su cabeza como si eso les fuera a dar la salvación. Y no han entendido nada. Y hay una persona que fue líder en una iglesia muy grande, líder. Y está en el mundo. Yo digo, es que allá me hicieron, es que allá, entonces nunca le serviste a Dios. Le sirvió fue a un pastor, le sirvió a una iglesia. Y yo le sirvo es a Dios, a través de una iglesia y a un pastor.
Pero es a Dios a quien le servimos. Por eso el Señor dice que Él no es ingrato en olvidar la obra del Señor que ha hecho usted. Él no se olvida de eso. ¿Salieron alguna vez, si se da cuenta, y en su entorno ustedes verán también, personas que un día amaron al Señor? Personas que un día, mire, hubo una persona que era un pastor de donde yo salí egresado, de Rema, que aún nos reunimos en Iglecamp virtualmente. Un pastor tenía una líder, pero súper fuerte en la iglesia y Un día los reunió, los invitó a almorzar y les dijo, no quiero saber más de... No quiero volver acá. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? Dijo, lo que pasa es que entendí que ustedes están hablando mentiras y quiero moverme. Y le dijo, pues dime que he predicado mal, porque si está mal yo tengo que... Claro, dime qué. Es que ustedes dijeron que Jesús era Dios y Jesús no era Dios. Y le empezó a decir un poco de cosas. Resulta que lo cogieron los testigos de Jehová, y esos sí que comen palabra a su modo. Y le dieron 2 y 3 versículos y ellos dijeron, ¿de verdad Jesús no es Dios? Todo lo que ella vivió, el discipulado 1, 2, 3, 4, el posencuentro, el encuentro, el milencuentro, el todo lo que sirvió, todo lo que habló bonito en un púlpito, solo lo habló de dientes para afuera porque nunca lo entendió, mucho menos lo pudo discernir en su corazón. Porque vino un viento de doctrina, le dijo 3 palabras y creyó más eso que todo lo que un pastor trató de hacer en la vida de una persona por años. Y el pastor le dijo, hija, te voy a explicar esos versículos. Y le explicó, y le explicó, y le explicó. Si Jesús no fuese Dios, pasa esto, pasa... Le explicó todo y la respuesta de ella fue, de todas maneras no creo. Dice la palabra, los que alguna vez gustaron las mieles del Señor. Por eso uno tiene que tener cuidado con cualquier viento de doctrina. El Señor dijo que en los últimos tiempos, el último siglo, se levantaría mucho la apostasía, negar fe, falsos maestros. Entonces todas salieron, todas alguna vez, cuando le dijeron, oye, de todas maneras tus problemas no los va a solucionar nadie, solamente los va a solucionar Dios. Oye, sí. Y alguna vez caminaron con Dios y vieron que las cosas eran diferentes. Vieron que hubo paz en su casa. Vieron que todo fue diferente. Dijeron, sí, realmente sí. Pero un día pasó algo y ese sí lo cambiaron. Salieron de su acomodo todas las vírgenes. Todas un día dijeron, wow, como que Cristo es verdad. Ahora, que lo hayan aceptado en su corazón, no todas lo hicieron. Mateo capítulo 13, que no está allí, habla acerca de la parábola de los 4 caminos. Dice que el primer camino es pedregales, son los que reciben con gozo la palabra, pero viene la prueba y se apartan de Dios. Los segundos son entre espinos, son los que oyen la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño por las riquezas ahogan lo que recibieron. Los que iban junto al camino son los que oyen y nunca entienden nada. Pero los que quedaron sembrados en buena tierra, dice, son los que oyen, entienden, dan fruto y producen fruto. 4 cosas diferentes. Porque nuestra vida tiene que dar frutos. Si nuestra vida no da frutos, hay que mirar en donde nosotros estamos. No podemos ser nosotros los mismos. Todo el mundo sabrá de Cristo. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Hay 4 caminos, 4 tipos de oyentes que escuchan la palabra de Dios. Todos oirán. Jesús no vendrá hasta que todo el mundo no haya escuchado la palabra de Dios. Y si ustedes se dieron cuenta, ya todas las tribus del mundo tienen Biblia. Está traducida la Biblia a todos los lenguajes indígenas, que era lo más difícil de llegar. Ya todos saben del Señor. Todos sabemos del Señor. Pero hay un problema. Unos oyen y no entienden. 2, oyen, reciben con gozo, pero vienen problemas y se apartan. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? 3, otros oyen, pero el afán del mundo y el engaño por las riquezas, el problema de la plata, ahogan lo recibido. 4, oyen, los 4 oyeron. Los 4 oyeron la palabra de Dios, pero solamente estos retienen la palabra de Dios. El Señor dijo, y si el Señor dijo, yo lo creo.
Y yo espero en el Señor. La fe es pues la fe certeza de lo que ya me llega y la convicción de lo que estoy viendo. Ese es el versículo que nos gustaría a nosotros. Pero dice después la fe, la certeza de lo que se espera, no ha llegado. Y la convicción de lo que no se ve. Por eso hoy cantábamos: por ti todo lo puedo, todo es posible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Ay, es que hágale caso a su corazón. ¡No! Hágale caso a su conciencia, que es la voz del Espíritu Santo. El corazón es engañoso y perverso cuando está apartado de Dios. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Todo el mundo sabrá de Cristo. Pero ¿cuál es la esposa? Ya lo expliqué, pero veamos en la Biblia que dice que es la esposa. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. El último sacrificio, ya no hay más sacrificios. Y a su esposa se ha preparado. Dios le ha concedido que se vista de lino fino, Cristo, por la muerte en la cruz. Mira, tú y yo de virgen no tenemos nada, nada. Pero es solamente el vestido de lino fino que Cristo pone en nosotros, nos santifica, nos aparta y nos justifica para que Dios Padre no te vea a ti y a mí cochinos, sino vea a Cristo Jesús limpio y puro. Somos la novia de Cristo Jesús. Y a nosotros se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. ¿Se acuerda que hay una parábola de las bodas donde invitó a algunos, no quisieron? Tengo trabajo, mi familia, es que tengo una cena, es que me llegó un invitado exacto hoy y no puedo ir, es que hoy tengo achís, es que me dio pipí y me devolví. Bueno, cualquier excusa, pero ninguno quiso ir a las bodas. Entonces el padre dijo: ahora vayan por todo el mundo e invítenlo a la fiesta. ¿Qué pasó? Primero invitó a Israel. Israel puso 1000 excusas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús con la muerte empezó una dispensación de la gracia llamado iglesia. No somos del pueblo de Israel. Tenemos que entender que la Biblia está separada entre el pueblo de Israel y entre los gentiles y entre la iglesia. Hay 3 pueblos. Gentiles son los que no quieren saber de Dios. Israel es un pueblo escogido que vive bajo la ley porque no ha entendido que Jesús ya vino, murió y resucitó. Ellos creen que fue un profeta, pero no creen en Jesús como el Mesías. Por eso es quienes se convierten hoy en día se llaman judíos mesiánicos, creen en Jesucristo. Pero una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia y otra cosa es los gentiles. Yo tengo que entender cuando la palabra de Dios a quién le está hablando. Su esposa, su iglesia se le ha concedido. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su esposa, dice otra traducción, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Oye, tú y yo no somos santos, fue Jesús quien nos santificó. Todo es mérito de Cristo Jesús, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Con qué agua nos lavó Dios? Con la palabra, porque la palabra nos limpia. Por eso la palabra es tipo de agua. Cuando tenían que entrar al tabernáculo en el Antiguo Testamento, ellos tenían ahí agua y un espejo. En el espejo se miraban y con el agua se limpiaban y se quitaban el mugre. Eso era tipo de la palabra de Dios. Antes de entrar a la presencia de Dios teníamos que limpiarnos. Eso hacía el sacerdote. La palabra de Dios nos limpia a nosotros, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Luego no se la va a presentar al Padre. Para los testigos de Jehová, porque Él es Dios. Jesús es Dios. A fin de presentársela a sí mismo, para Él mismo también, porque Él es Dios.
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La novia somos nosotros, pero no creamos que nosotros somos vírgenes porque por obras. La gente cree que por obras irá al cielo, y la Biblia dice que por obras nadie irá al cielo. Hay un versículo en Apocalipsis que se toma mucho, que dice que el que guarde los mandamientos y la palabra y persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Ellos tienen que guardar los mandamientos porque ellos viven bajo la ley. Entonces ellos sí tienen que cumplirla, nosotros no. Cristo la cumplió, ahora no es que tengamos que hacer lo que se nos pegue la gana, porque como yo hablaba al comienzo, por gracia, por su amor, yo no peco. Y ahí es donde yo me divido si soy sensata o insensata. Es que ustedes no creen en los mandamientos y en la gracia y pecan y se hacen lo que les dé la gana. No, señora, esas son vírgenes insensatas. Porque las vírgenes sensatas no guardamos la ley, guardamos el primer mandamiento. El Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy. Si el Señor lo dio, ¿quiénes somos nosotros para abolerlo? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Si yo amo, no robo. Si yo amo, no hago todo lo que dice la ley. Porque el amor es el principal mandamiento de Dios y es el más difícil de cumplir. Pero si están divididas las insensatas, tú no guardas la ley. No, yo no guardo la ley, yo vivo bajo la gracia. Pero vives como te pega la gana, no, eso no está. Entonces también eres parte de las insensatas, ¿cierto? Pero en cambio los que somos sensatas estamos tratando cada día de guardar nuestra vida, con errores, con equivocaciones, pero estamos tratando de guardar nuestra vida. Y no pecamos de aposta, ¿cierto? Piscinazo. Sino cuando resbalamos y caemos decimos, Dios, perdóname porque eso estuvo mal. Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos, no mundo, hijitos, a la iglesia. Hijitos, esta carta escribo para que no pequen más. Pero si por alguna razón pecan, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo. Por eso, a diario tengo que ponerme a cuentas con Dios, a diario. Señor, hoy tal vez fue pensamiento. Señor, hoy no pasó nada, hoy no fallé. Gracias, Dios. Señor, hoy sí salí con la piedra afuera. Señor, hoy dije lo que no tenía que decir. Señor, hoy mentí. Señor, sin querer queriendo, como el chavo, me traje un esfero que no era mío. Pero a diario, arrepentimiento a diario. Entonces, la novia es la iglesia, pero está dividida en dos, la Odisea y Filadelfia, las sensatas y las insensatas. El esposo es Jesucristo, la lámpara es la palabra de Dios, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de unción, de fuego, de consagración, entre otros símbolos. Porque el Espíritu Santo tiene símbolo de paloma, de agua, de aceite, de fuego ardiente, de viento recio. Pero Él no es viento, ni es fuego, ni es agua, ni es paloma, ni es nada de eso. Alguien que está acá me preguntó que el que no predicaba con fuego no tenía el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es eso? Ni siquiera saben qué es fuego, ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Porque cogen un versículo y yo no sé, Dios mío. Es terrible, ¿verdad? La falta de comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no es nada de eso. El Espíritu Santo es una persona. En discipulado voy a dictar la clase de neumatología, que es acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él habla? ¿Cómo Él intercede? ¿Cómo le dijo a Pablo? No vas allá. O sea, es una persona, se contrista, se duele. No es, todos se imaginan el Espíritu Santo como el poder, algo blanco ahí así. No, es una persona. Igual que Jesús, igual que el Padre, cada uno tienen sus distintas cosas, pero son uno. Entonces, en Éxodo capítulo 27, versículo 20, para dar los ejemplos, porque dirán, pero es que Él dice y no muestra. Me gusta mostrar con palabras, con la palabra, los símbolos. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite para
pura de olivos machacadas para el lumbrado, para que la lámpara, ¿qué? Arda continuamente. Si una lámpara está con aceite, arde continuamente. Si la palabra de Dios puesta en nuestra vida arde, es porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo falta en nuestras vidas, no va a arder la palabra en nuestro corazón. Tal vez la tenemos acá en la mente, pero no en nuestro. Hay muchos que saben mucha palabra, mucha. Éxodo no sé qué, Juan 3:16, 1 Corintios, pero no, acá no está. Entonces, para que arda acá tiene que haber aceite, lámpara, palabra y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos revela. John me hizo la pregunta en el discipulado, ¿cierto? Cristo habita en mí, o sea que la fe habita en mí. Y el Espíritu Santo también habita en mí. ¿Y ahí qué? ¿Ese man qué? Pues Él es quien me revela a Cristo, me revela al Padre, internamente me santifica, me guía, aquí me acompaña y encima me empodera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es una persona hermosa de la Trinidad, de la cual poco se predica, y algunos predican mucho del Espíritu Santo y ya se van al otro lado, ¿cierto? El hablar en lenguas, todo eso es muy cierto. Yo hablo en lenguas, pero a mí no me han escuchado hablar en lenguas acá, ¿cierto? Solamente en la vigilia hubo un momento en el cual en medio de la alabanza yo resulté hablando en lenguas, pero usualmente no lo hago, porque la Biblia enseña que eso es para edificación personal. Y en la iglesia, si voy a hablar en lenguas, debe haber un intérprete que interprete esas mismas lenguas para que el pueblo no se confunda. Dijo Pablo, para mí es mejor una palabra con entendimiento que 10 sin entendimiento para el oyente. Entonces, los que ya se van mucho hacia el Espíritu Santo, es donde lenguas, es todo, habla en lenguas, todo el que esté orando, ora en lenguas. No, eso es un sancocho. Sancocho y le echan pasta y le echan cuchuco y le echan arroz con leche y le echan, no, frénelo. Todo eso es rico, pero aparte. Es que usted no cree en el don de lengua, sí, pero ordenadamente. Eso así no funciona. Entonces ya algunos se han ido a otro lado. Hay otros que no creen en el Espíritu Santo. Sí, es una persona tercera de la Trinidad, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en el hablar en lenguas, no creen en muchas cosas. Entonces, si ves cómo se van unos para un lado, otros se van para otro. ¿Cuál es la verdad? Pues la que está en la palabra de Dios. Aceite. Levítico capítulo 8, versículo 12 dice: y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Aarón era el sacerdote, ¿no? Y lo ungió para consagrarlo. Entonces el aceite es símbolo de fuego, de unción y de consagración. Fuego, porque el fuego nos mantiene calientes, vivos, ¿cierto? Estos que están en la selva y esos de supervivencia y todo, si no tienen fuego, es una de las cosas que grave. Ellos necesitan agua, fuego y alimento. Pero lo primero que buscan es el fuego para después hacer un techo. Porque con el fuego los saca de los mosquitos por la noche, les da calor, no les deja dar hipotermia. Y con eso pueden hervir el agua. ¿Y de qué sirve el agua si no tienen con qué hervirla para quitarle los... y pueden cocinar? O sea que todo lo que ellos consiguen sin el fuego no les sirve. El agua sin fuego no sirve, el techo sin fuego no sirve. ¿Se dan cuenta de la importancia del fuego? Por eso el aceite es tipo de fuego, de unción, de consagración. Consagrar es ya lo que yo tengo que hacer con mi vida. La santificación, recuerden, tienen dos cosas. Uno, apartado con un propósito. Ya Dios me apartó, soy santo, pero ahora yo tengo que consagrarme. La consagración sí me corresponde a mí. Dios no me consagra a mí. Dios no dice, ahora voy a consagrar a Carlos. No, tú tienes que morir a la carne. Tú tienes que decir, esto no me conviene. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces no lo voy a hacer. ¿Quién lo decide? ¿Dios? No, nosotros tenemos que consagrarnos y decir no. ¿Quién decide la cana al aire? ¿Dios por nosotros? ¿Nosotros? Entonces nosotros tenemos la obligación de consagrarnos.
santificados si has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero no solo de pensamiento, sino de corazón, y vives con el paracaídas, entonces ya te santificó y te apartó, te purificó y te lavó, y eres parte de la esposa. Mira que todas las vírgenes tenían lámparas y vasijas para aceite. Parecía no haber diferencia entre las 10 vírgenes, ¿sí se dan cuenta? Cuando dicen, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas tenían aceite, todas tenían lámparas y todas tenían vasijas. ¿Las vasijas para qué? Para tener aceite extra. Para cuando se acabe el de la lámpara tenían que echarle. Entonces parecían todas las vírgenes iguales, no haber diferencia entre ellas. Así será precisamente antes de que Jesús venga por su iglesia. Todas las iglesias pueden tener el conocimiento. Pueden, porque algunas, por ejemplo, hay una iglesia que cree que ya estamos en el milenio. Con esta porquería de gobierno, ¿te creen que Jesucristo es el que está gobernando? Pero creen que están en el milenio. Respetable, una iglesia muy grande. Otra iglesia cree que estamos en el periodo de la tribulación. Que Dios nos guarde. No saben lo que es la tribulación. O no han leído Apocalipsis, ni Daniel. Entonces, algunas que no tienen idea dónde están, pero algunas que sí tienen el conocimiento de la palabra, pero no todas tienen el discernimiento, el aceite dentro de la lámpara para poder llegar a la sensatez de esperar a Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque todas parecían iguales. Entonces 10 vírgenes estaban con lámpara, con aceite, o sea, tenían palabra y tenían el Espíritu Santo y tenían vasijas extras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todas las vírgenes? Claro, todas algún día tuvieron conocimiento. Llamé a una persona hace como 6 meses. Hablamos ahí, chateamos, yo les envié el devocional. No, hace como 1 año cuando iniciamos, le enviaba el devocional para que lo escuchara. Y él estuvo con nosotros en el Ministerio de Alabanza hace 20 años. Y le dije, ¿te estás congregando o algo? Me dijo, no. Dijo, no, hasta que pase la pandemia. Yo le dije, bueno, respetable, pero de todas maneras mira virtual o algo. Pero busca del Señor, no te apartes del Señor. Como a los meses, yo no sé, 3, 4, 5 meses, yo no me acuerdo, volví y hablé. Y me dijo, no, es que todavía hay virus. Yo le dije, ¿tú vas a trabajar? Me dijo, sí. ¿Y sales al parque o algo? Me dijo, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, al centro comercial sí iban, al parque sí iban, reuniones en la casa sí tenían, pero a la iglesia no iban porque había virus. El problema no era el virus del COVID, el problema era que no querían el virus de Cristo, porque ese es un virus que yo sí necesito. Eso es algo que se pega, algo que se contagia. Pero era más el temor de ese. Y tiene un hermoso corazón y es una persona bien, pero ya no quiere saber del Señor. Entonces hay muchos que un día tuvieron conocimiento de Dios, parecían iguales. Pero en la venida de Jesús no vamos a ser iguales. Y tardándose el esposo, segunda de Pedro 3:9, tardándose el esposo, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios sabía a quiénes le íbamos a aceptar como Señor y Salvador. Claro, Dios es omnisciente. Y hasta que el último de los que le vamos a aceptar no se convierta, Jesús no vendrá. Porque Jesús, desde antes del tiempo, sabiendo quién era el último, Jesús no va a decir, no, pero es que este se demoró como 3 años. No, ahí sí, por este sí. El Señor dijo que Él dejaba las 99. Y si Jesús tiene, yo no sé cuál es el tiempo de la última, yo no lo sé. Entre el penúltimo y el último, no lo sé, pero estoy dando a entender que si así fuese largo el tiempo, Jesús esperaría por ese último
que le va a aceptar como Señor y Salvador. Porque ya expliqué que Jesús no murió en la cruz por todos. O si no, como el pecado es el que nos separa de una eternidad con Cristo, si Cristo Jesús murió por el pecado de todo el mundo, todos vamos para el cielo directamente. Y entonces Jesús o Dios no sería justo. Porque ¿cómo Dios va a traer el día de la ira si ya nos perdonó a todos? Pero Él sabía a quién le íbamos a aceptar. Él lo sabe todo. Él lo sabe. Todo lo que ha dicho acá, todo se ha cumplido. El Señor no se está tardando, solamente está esperando el último. La última novia virgen, para darme a entender hoy. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fueron las únicas que tomaron aceite extra. ¿Se dan cuenta que las insensatas no usaron las vasijas? No sé si se las llevaron para el chocolate, para el agua de panela, para llevar agua de un lado a otro, para lavar la ropa. No sé qué hicieron con la vasija. Pero aquí no me habla que ellas tomaron aceite extra. 5 de ellas eran prudentes, 5 las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, solo el que tenían en la lámpara. ¿Por qué nosotros necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos seguir en un discipulado? ¿Por qué necesitamos todos los días tener una vida devocional? Porque el aceite se apaga, porque la lámpara se apaga. No crean que con una sola vez que uno aceptó a Cristo Jesús va a durar 70 años y va a vivir lleno de fuego para cuando Jesús venga. ¿Quién dijo eso? Si Jesús se la pasaba ore en consagración con su Padre como hombre. Nosotros necesitamos vida con Dios. Para algunos no es importante congregarse, pero los que somos sensatos entendemos que necesitamos tener nuestras lámparas llenas de aceite. ¡Ay, qué jartera hoy devocional! Y hoy también tengo que orar. Eso ayuda a mantener nuestra lámpara que no se apague. Y tardándose el esposo, tardará 2000 años, el Señor lo dijo que serían 2 días y después del tercer día vendría. ¿Cuál es el tercer día? El milenio. Porque venimos con Él a la tierra, a la batalla de Armagedón para iniciar el milenio. Jesús no pone sus hermosos pies en la tierra, es en el aire donde viene por su iglesia. Nos vamos al cielo, empieza el periodo para el pueblo de Israel y los gentiles que no creyeron y las vírgenes insensatas. Y después de que vengamos con el Señor a la batalla de Armagedón empieza el milenio. Y es increíble que la palabra me muestra que es el avivamiento más grande de toda la humanidad. Pedro predicó y se convirtieron en una 3000 y en otras 5000. Jonás predicó y se convirtió todo el pueblo, que fueron aproximadamente 60,000 personas. Pero Juan dice que había una multitud que nadie podía contar de los que se salvaron dentro de la gran tribulación. ¿Por qué hay que esperar hasta ese tiempo para ser salvos? La insensatez va a hacer que muchas de las vírgenes que hoy no quieren aceptar a Cristo y vivir como Cristo quiere que vivamos, tengan que pasar por 7 años terribles que no estaban programados para ellas. Porque no solamente son los 144,000 salvos, que son el pueblo de Israel, dice 12,000 de cada tribu, que son los que van a evangelizar en este tiempo, sino una gran multitud que no los podía contar. ¿Cómo Dios no va a poder contar? Pero Dios lo que nos estaba diciendo es que el avivamiento grande que viene es dentro de la gran tribulación. Tristemente, algunos necesitarán ver que sí era cierto que Jesús venía por su iglesia. Tristemente, muchos tendrán que ver que todo lo que se decía sí era verdad. Muchos tristemente entenderán que solamente había una entrada y era de Cristo Jesús. En la vigilia Dios está poniendo en mi corazón hablar del rapto. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo nos falta? Yo no sé el tiempo exacto, pero el Señor dijo que nos dejaría sazones y que podríamos saber la estación, no el tiempo, la estación. O sea, podríamos saber que está cerca. Y hemos visto las señales como se vienen cumpliendo. Hay una señal que no se ha cumplido, que también quiero enseñarla. No se ha cumplido.
Pero ya hemos estudiado 14 señales visibles y en las 14 vimos que ya todas se cumplió, todas. De eso quiero hablar un poco en la vigilia si Dios me sigue llevando hacia eso. Así que vamos a tener un buen tiempo. Tráigase una buena chaqueta y la vamos a pasar acá bien bacano. ¿Listo? Dice, y tardándose el esposo 2000 años, cabecearon todas, se durmieron. Ya he explicado del tiempo, no estamos en el 2022, ya lo he explicado. Si tengo que volverlo a explicar, lo explico, pero no estamos en el 2022. La misma Biblia nos enseña cómo el Papa cambia el calendario de 360 días que es judío a 365, ¿cierto? Porque para el pueblo de Israel ellos siguen girando en 360 días. Ellos no se rigen por el Papa. Ellos siguen allá con su calendario judío, que es el que Dios dejó. Pero nosotros, todo el mundo, por orden papal, vivimos bajo el calendario de ellos, 365 días. Entonces ahí estamos desfachados en unos años. Segundo, se cuenta la hora cero desde que Cristo vino a la tierra, ¿cierto? 2023. Pero la época de la gracia de la iglesia no se cuenta desde que Cristo vino, sino desde que Cristo resucitó. Tampoco se sabe que es el año 33. Juan dice, y Jesús como de 30 años, no dice tenía 30 años. Los 3 años de discipulado tampoco se sabe que son 3 años. Lo que pasa es que se cuentan 3 ceremonias del Yom Kippur, que se hacían anual. Pero tal vez si eso lo contaron en noviembre y usted cuenta 3 diciembres, no son 3 años, son 2 años y 2 meses, ¿cierto? Entonces no se sabe exactamente que 3 años Jesús discipuló. Ya son cosas que sacan los teólogos, pero la Biblia no lo enseña. Pero ¿qué tal si Jesús murió a los 30, a los 31, 32, 33? No sé. No sé. Yo un día pensaba, esto lo pienso yo, es que allá me enseñaron, no. Cuando es la palabra, es la palabra. Cuando yo enseño algo que yo creo, yo digo. Yo pensaba, de pronto Jesús pudo morir a los 35 años. ¿Por qué? Porque todo lo que sube, tiene que bajar. La vida en pecado, la vida sin pecado, siempre debía estar así. Porque Dios nos creó para vivir eternamente. Cuando entra el pecado, la vida de un hombre va así, pero a la mitad de su vida empieza así. Porque tiene que empezar a deteriorarse para morir. Tiene que obligatoriamente deteriorarse para morir. Usted no va a ver a una persona de 90 años que parezca de 10 y, no, ya me tengo que ir. No. Chum. Los ancianos, ¿cómo terminan? Cambiándoles el pañal, con incontinencia, dándoles el alimento, enseñándolos a caminar. ¿No empieza así un bebé? Se les olvidan las cosas. Es causa del pecado. Chun. Yo decía de pronto, ojo, de pronto moriste a los 35 años. ¿Por qué? Porque el Señor en Salmos dice, los años de vida del hombre son 70. Y Jesús no podía morir en declive, porque Jesús no cometió pecado. Se hizo pecado por nosotros, no pecador. Pecado. Asumió el pecado de nosotros, toda nuestra maldad, para que nosotros podamos presentarnos limpios ante el Padre. Entonces, solo era un pensamiento mío, no más. Pero no sabemos a qué edad se fue Cristo Jesús. No sabemos en qué año estamos parados hoy. Entonces, algunos pueden decir, que en el año 2000 venía Jesús, estamos en el 2022. Sí, pero es que no estamos en el 2022. Entonces, si nada más contáramos los 33 años antes de Cristo, ¿cierto? Entonces nosotros estaríamos en el 2000, en el 1999. Faltarían 11 años, ¿cierto? Y si Jesús viene 7 años antes, porque el rapto es antes, se supondría que nos quedarían 4 años. Pero son solo cuentas, porque no sabemos en qué año estamos parados. ¿Ves?
Cuentas que alguien hace y hace, y uno dice, bueno, Señor, 4 años, 6 años, Señor, 7 años, bueno, nos vuela la imaginación. Pero de que el tiempo está cerca, sí está cerca. Pero más o menos por eso ningún pastor podrá decir cuándo es el tiempo. Solamente las señales nos muestran qué tan cerca está Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabes? Algunos duermen, otros descansan. Yo creo que ustedes me entienden que algunos duermen y no descansan. Y algunos descansan sin dormir. ¿No? Algunos duermen y están más preocupados. 2 horas se levantan, 2 horas se levantan. Hay mucha preocupación, mucha ansiedad, mucha angustia. No descansan ni duermen. Algunos están dormidos parados, los que llaman al pastor desde la silla. Y yo, espere que no puedo bajar todavía. Espere, ya lo atiendo. ¿Cierto? Entonces, todas cabecearon y se durmieron, pero no significa que no durmamos. Significa que aún en el sueño descansemos en Cristo. Esa es una gran diferencia. Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, ellos se subieron y dice que Jesús estaba en la popa durmiendo, en plena tormenta. Uy, ese Jesús es terrible. Y los otros preocupados. Señor, ¿esté durmiendo? Él nos estaba enseñando cómo descansar en el Padre. Él estaba descansando en el Padre, porque él sabía que iban a pasar al otro lado. Los que estaban en la barca no, porque miraron más la tormenta que quien estaba dentro de la barca. Y nosotros en medio de problemas podemos estar mirando más las tormentas que quien está con nosotros, porque la barca es Cristo. Los que escucharon el devocional esta semana, la barca es Jesucristo. El canasto de Moisés es un tipo de Jesucristo de salvación. El arca del pacto, donde estaba la presencia en el tabernáculo, es un tipo de Jesucristo, madera y oro, humanidad y divinidad. El arca de Noé era un tipo de Jesucristo. Jesús abre la puerta, Jesús cierra la puerta. La cruz es un tipo de arca de Jesucristo, porque solo tenía madera, porque murió como hombre. ¿Y dónde está el oro? En el trono de la gracia está ahorita Jesús. 5 arcas que Dios muestra en la palabra. O sea que nosotros tenemos que descansar, no dormir en Cristo. Y si descansar implica dormir, dormimos. Pero no dormir y ni siquiera descansar. Porque esa es la diferencia. Ah, todas durmieron. No, todas no se durmieron. Y a la medianoche, ¿sabe cuándo va a venir Jesús? No es en la noche. No crean que va a llegar a las 12 en punto. ¿Por qué a la medianoche? La ciencia dice que las 12 de la noche es el punto más oscuro de declive, como yo lo estaba diciendo, ¿cierto? Que de 12 a 3 es la oscuridad más terrible que hay. Y de 3 a 6 empieza a desvanecer. Pero cuando llegan las 6, ustedes se dan cuenta que hay días que son las 5 y está claro. Hay días que son las 6 y está oscuro. Hay días que son las 5:30. Entonces, a las 12, a la medianoche, es el punto más alto de oscuridad. Más alto. De 12 a 3 y de 3 a 6. Escuchen lo que les voy a decir. Jesús va a venir en el punto más alto de tinieblas de este mundo, que es el que estamos ahorita. De tinieblas, de oscuridad. Donde el pecado más se va a multiplicar, donde el amor de muchos se enfriará. Ese es el tiempo en el que estamos hoy. Pero siempre ha habido eso, sí, pero no era legal. Hoy en día el pecado es legal. Y siguen llegando gentes al gobierno que siguen aprobando leyes en contra de Dios. Eso fue lo que el Señor dijo, que para el tiempo que Él vendría, habríamos quebrado el pacto sempiterno. Todo era legal. Hoy en día usted, si se mete con alguien, se mete en problemas, porque se mete con la ley.
Entonces Jesús venía en un tiempo peor, como en los días de Noé y como en los días de Lot. De Noé por la incredulidad, porque a Noé no le copió nadie. Y de Lot por el pecado en el área sexual, por la sodomía. ¿No ve que iban a violar hasta los ángeles? No, le doy a mis hijas que son vírgenes. No, queremos a los ángeles. Como estaba de corrompido Sodoma y Gomorra. En esos tiempos va a venir Jesús. Y en esos tiempos no nos esperemos que lleguen. Ya están. Y es legal. De las 12 a las 3 vendrá el tiempo más terrible. Tribulación. Y gran tribulación. Para que casi a las 6 de la mañana Jesús vendrá. Jesús va a venir. ¿Has escuchado el dicho de que cuando más oscuro está? Es porque pronto va a amanecer. Yo veo este mundo como está peor de pecado, pero me doy cuenta que es que más rápido va a amanecer. Y qué rico los que podemos seguir confiando en Cristo, que no vamos a pasar por este periodo de ver esto. Entonces, voy a terminar con esto. Las insensatas dijeron a las imprudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vendrá un día en que dirán: ayúdeme. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien vaya a los que la venden y compren. La salvación no la podemos vender. Cuando Jesús venga no podemos decir: Señor, Él sí, Señor, por Él. Yo no soy quien escojo. Él dijo: vayan y compren. Quiere decir que guardarnos como vírgenes hay que pagar un precio. Por la salvación no. Tú no pagas ningún precio por la salvación. Es por gracia, es gratuita. Cristo la pagó a precio de sangre. Pero para poder vivir como virgen esperando a Jesús, hay que pagar un precio. Ah, yo no quiero ir a la iglesia, es cuando más quiero ir. Ah, yo no quiero orar, es cuando debería orar. Es que yo quiero hacer esto, que sé que a Dios, es cuando menos lo debería hacer. Hay que pagar un precio. El Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, bacano, ya fue. No, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Cómo así su cruz? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió por nuestros pecados. ¿Qué hago yo en una cruz? Morir a diario a mis pecados. Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese, muera su carne y sígame. Y hay un precio que pagar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Apocalipsis capítulo 4. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no las conozco. El Señor dijo en la otra parábola: muchos vendrán en mi nombre diciéndome: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre no sé qué, en tu nombre tal. El Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Quiere decir que si habían iglesias que conocieron a Dios y que tal vez hicieron milagros, pero nunca conocieron a Dios. Recuerden que Satanás también hace milagros. Él también tiene poder. Velad pues, estad despiertos. La salvación es personal. Y si yo le digo a alguien, si yo le digo por ejemplo a Lore: Lore, hazme un favor, me traes una agüita que se me quedó allá. Entonces Lore se para y se va. Yo le digo: espera. ¿Cierto? El Señor nos manda a esperar, pero no es de esa forma. No se estén quietos, sino es un verbo activo. Esperen, confíen en Él, pero muévanse. Eso es lo que el Señor dice: pacientemente esperé a Jehová. El rey David no se quedó sentado. Yo continúo en búsqueda del Señor y esperando la venida de Jesús. No es espere, pues espere que me dé otra orden porque me dijo espere y yo iba para allá. ¿Sí? Nosotros creemos esperar por quédese quieto, pero para el Señor esperar es continúen, pero con la fe y la esperanza de que yo vendré por ustedes. Y concluyo con Juan capítulo 14, versículo 1 al 6. No dejen que el corazón se les llene de angustia.
Confíen en Dios y confíen también en mí, dijo Jesucristo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Cómo hago, Señor, en estos tiempos tan difíciles? ¿Qué le pasa? Ahí nos da la respuesta. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. También quiero entrar en el tema de las medidas de la Nueva Jerusalén, porque Apocalipsis las deja. Y es un lugar tan grande que nosotros quedaremos allá como mosquitos. Entonces dígame si no hay mucho lugar y todo lo que vamos a hacer allí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, Dios no miente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, rapto, cuando la casa esté lista, volveré. Quiere decir que Él ya vino. Muchos no creen que Jesús ya vino. Muchos no creen que Jesús murió en la cruz, resucitó. Y que cuando yo le acepto como Señor y Salvador, mis pecados son perdonados. Y cuando yo decido creerle a Él, vivo diferente y espero en Él. Confía solo en Él, espera solo en Él. Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, espera solo en Él. ¿Para qué? Cuando todo esté listo, yo volveré. ¿Para qué? Para llevarlos para siempre. Para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa palabra es donde yo vivo, de donde yo pertenezco. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor. Este fue la belleza de Tomás. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea dónde vas, cómo vamos a saber o a conocer el camino. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, por más buenas obras que tengan, podrá ir al Padre si no es a través de mí. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?